En el corazón de los bosques de Bohemia, a poco más de 40 kilómetros al norte de Praga, se alza una fortaleza que ha desafiado el paso del tiempo y la lógica arquitectónica, el castillo de Houska. Esta construcción medieval del siglo XIII no fue edificada para proteger rutas comerciales ni para servir como residencia noble. Tampoco fue una base militar ni un centro administrativo. Lo más desconcertante es que fue levantado en un lugar alejado de cualquier fuente de agua, sin acceso estratégico, y sobre una grieta rocosa que parece haberse convertido en el eje mismo de su leyenda. Con una fachada gótica austera y sólida, Houska ha sido objeto de estudios históricos, arqueológicos y arquitectónicos durante décadas. Su extraña disposición interior, con pasillos que no conducen a ninguna parte y ventanas que dan al muro en lugar de al exterior, ha llamado la atención tanto de investigadores serios como de aficionados al enigma. Pero más allá de las curiosidades estructurales, lo que realmente distingue a este castillo de cualquier otra fortaleza europea es el misterio que lo envuelve desde su origen. Fue construido, según algunos registros, no para proteger a sus habitantes de amenazas externas, sino para contener algo en su interior. Durante siglos, el castillo de Houska fue abandonado en largos periodos, sin función clara, y con una historia que se fue desdibujando entre fragmentos de crónicas y testimonios de épocas posteriores. Sin embargo, nuevas investigaciones han comenzado a arrojar luz sobre su propósito real, su contexto histórico y los secretos de la región donde se encuentra. En este documental, exploraremos a fondo la historia documentada del castillo de Houska, su entorno geográfico, su evolución arquitectónica y las razones que podrían explicar por qué fue construido en un lugar tan inusual. Desentrañaremos las capas de hechos que rodean a esta enigmática fortaleza medieval y descubriremos por qué, aún hoy, sigue capturando la imaginación de quienes se acercan a sus muros. El castillo de Houska fue edificado durante la segunda mitad del siglo XIII, en un periodo de profunda transformación del reino de Bohemia, bajo el reinado de Otakar II de Bohemia. Este monarca, perteneciente a la poderosa dinastía Přemyslida, era conocido por su ambición territorial y por su impulso a la construcción de fortalezas que consolidaran su dominio sobre la región. Sin embargo, el caso de Houska no encaja en el patrón de castillos construidos con fines defensivos, comerciales o residenciales. Desde sus cimientos, este castillo parece desafiar las convenciones de la arquitectura medieval europea. A diferencia de otras fortalezas de la época, Houska no se encuentra en un paso estratégico ni en una elevación que controle rutas de comercio o frontera. Se halla en una región boscosa, alejada de las principales vías de comunicación de su tiempo, sin acceso directo a fuentes de agua, ni registros que indiquen una función administrativa o militar. Esto ha llevado a los historiadores a preguntarse: ¿por qué se construyó este castillo en un lugar sin ningún valor estratégico? Los registros disponibles indican que el castillo fue encargado por la nobleza local, probablemente con la aprobación del propio Otakar II, pero su propósito específico no fue claramente documentado. Lo que sí se sabe es que, desde el principio, su estructura fue pensada más como un recinto de contención que de defensa. El diseño original incluía una capilla construida justo sobre una grieta rocosa profunda, la cual, según las tradiciones orales, había sido considerada durante siglos por los habitantes de la zona como un lugar maldito o inestable. Lo curioso es que el castillo parece haberse construido precisamente para sellar este agujero. Los primeros niveles del edificio fueron reforzados con placas de piedra extremadamente gruesas, una decisión inusual incluso para estándares de seguridad medieval. No se construyó una torre del homenaje ni murallas exteriores extensas, como era común en otras fortalezas contemporáneas. En lugar de eso, las estancias interiores eran oscuras, de techos bajos, y su distribución parecía más orientada al aislamiento que al confort o al control territorial. Además, varias de las ventanas del castillo fueron colocadas de forma decorativa, sin que dieran hacia el exterior, lo cual refuerza la teoría de que su funcionalidad estaba subordinada a un fin distinto del convencional. Algunos estudiosos han sugerido que, más que servir como bastión defensivo, el castillo funcionó como un símbolo de poder espiritual o como una manera de controlar una región que, en el imaginario colectivo,
era percibida como peligrosa o inestable desde tiempos antiguos. Las primeras referencias documentales al castillo aparecen en cartas reales del siglo XIV, donde se menciona como un punto geográfico más que como un centro de poder. Esto refuerza la noción de que nunca fue plenamente habitado como residencia, ni ocupó un papel militar importante. En este contexto, el castillo de Houska se presenta como una rareza dentro del panorama arquitectónico de la Edad Media, una construcción de gran envergadura, levantada en un sitio sin valor estratégico evidente, con un diseño que parece priorizar el sellado de un espacio físico antes que la defensa contra enemigos. La falta de registros claros y la peculiaridad de su estructura han alimentado durante siglos todo tipo de especulaciones, aunque muchas de ellas están más cerca de la mitología popular que de los hechos comprobados. No obstante, más allá de las leyendas, lo cierto es que Houska fue concebido con un propósito excepcional. Y si bien las respuestas aún no son concluyentes, los indicios apuntan a que este castillo fue levantado para enfrentar algo que no provenía del exterior, sino del interior del propio terreno donde fue erigido. A lo largo de los siglos, el castillo de Houska fue testigo del paso del tiempo como un espectador silente, casi olvidado por la historia oficial. Luego de su construcción en el siglo XIII, su uso fue intermitente, y muchos periodos quedaron marcados por el abandono y el silencio. A diferencia de otras fortalezas medievales que fueron ampliadas, adaptadas o transformadas según las necesidades de cada época, Houska conservó su estructura original con muy pocas modificaciones. Durante los siglos XIV y XV, se tienen escasos registros de su ocupación. Aparentemente, pasó por manos de diversas familias nobles, aunque ninguna pareció utilizarlo como residencia principal. No hay crónicas de batallas libradas en sus muros, ni grandes eventos históricos asociados a sus estancias. La escasez de fuentes habla más del desinterés general por esta construcción que de su irrelevancia. Es como si el castillo hubiera sido diseñado no para ser habitado, sino simplemente para estar allí, cumpliendo una función tan concreta como desconocida. En el siglo XVI se llevaron a cabo algunas renovaciones menores, incluyendo trabajos decorativos en el interior y la creación de frescos en la capilla principal. Sin embargo, incluso estas intervenciones estuvieron rodeadas de un halo de cautela. Muchos de los visitantes que pasaron por el castillo en siglos posteriores relataron una atmósfera inusualmente opresiva en su interior, como si la arquitectura estuviera diseñada no para recibir, sino para mantener a raya algo profundamente inquietante. Y es precisamente en el corazón del castillo donde se encuentra uno de los elementos más desconcertantes de toda la construcción, una abertura natural en el suelo, oculta bajo los cimientos de la capilla gótica. Esta grieta, que desciende en vertical a una profundidad indeterminada, fue, según algunas versiones, la razón misma de la existencia de Houska. La tradición oral de la región sostiene que antes de la construcción del castillo, los habitantes evitaban acercarse a esa zona del bosque. Decían que animales desaparecían y que los sonidos emitidos desde la tierra eran extraños, incluso imposibles de describir. Las leyendas hablaban de una grieta sin fondo, una especie de herida abierta en la corteza del mundo. Pero mientras los relatos populares tienden a la exageración, los estudios modernos no han podido ignorar la singularidad de esa formación geológica. Durante los siglos posteriores, se intentó cubrir esa abertura con losas, rejillas y capas de piedra. La capilla fue edificada directamente encima, como si se quisiera neutralizar su influencia simbólica o real. Lo que llama la atención es que, a pesar de los avances en la investigación arqueológica y geológica, la profundidad real de la grieta nunca ha sido establecida con certeza. No se trata de una simple cueva o fosa natural. Su ubicación y forma sugieren un fenómeno poco común, quizás una sima vertical cuyo origen aún no se comprende del todo. Investigadores contemporáneos han señalado que muchas construcciones religiosas en Europa fueron erigidas sobre antiguos lugares de culto pagano. En el caso de Houska, algunos sugieren que la capilla se construyó no solo para sellar físicamente la grieta, sino también como una forma de purificación simbólica, buscando transformar un sitio considerado maldito en un lugar sagrado. La iconografía de los frescos dentro de la capilla
donde aparecen figuras humanas enfrentándose a criaturas híbridas, podría reforzar esta interpretación, aunque también podría responder al estilo artístico de la época. A pesar de los esfuerzos por racionalizar su existencia, el agujero bajo el castillo sigue siendo una anomalía. Ni los geólogos ni los arqueólogos han llegado a una conclusión definitiva sobre su origen o su profundidad. Lo que es claro es que todo el castillo gira en torno a ese punto. Su diseño, su ubicación y su construcción parecen orientados a controlar o sellar esa grieta, como si el objetivo no fuera dominar el paisaje, sino vigilar un umbral desconocido. Más allá de lo que la ciencia logre demostrar, el hecho de que una construcción tan costosa y compleja como el castillo de Houska se haya erigido en torno a este vacío es, en sí mismo, una fuente de intriga. Las preguntas persisten. ¿Por qué concentrar tantos recursos en un lugar sin valor estratégico? ¿Qué sabían los constructores que los registros oficiales no cuentan? ¿Y qué motivó realmente la creación de una fortaleza cuyo único propósito aparente era sellar una grieta en el suelo? Quizás nunca obtengamos todas las respuestas, pero en Houska, la historia se entrelaza con el misterio de forma tangible, y lo que queda es una construcción imponente, levantada sobre un vacío, cuya sola existencia desafía nuestra comprensión del pasado. Con el paso del tiempo y el desarrollo de la arqueología moderna, el castillo de Houska ha despertado un interés renovado entre historiadores, arquitectos y científicos. A partir del siglo XX, diferentes expediciones y estudios se han enfocado en descifrar la verdadera razón de su existencia. Sin embargo, las respuestas continúan siendo escasas y en muchos casos dan lugar a nuevas preguntas. Diversos equipos de arqueólogos checos y europeos han analizado sus estructuras, materiales de construcción y disposición arquitectónica. Los estudios también han confirmado que la capilla sobre la grieta fue uno de los primeros espacios construidos, lo que indica que su ubicación no fue casual, sino premeditada desde el diseño inicial. En paralelo, geólogos han intentado estudiar la profundidad de la grieta sobre la cual se erige el castillo. Las primeras investigaciones sugirieron una formación natural poco común, pero las dificultades técnicas y la estructura del terreno impidieron exploraciones profundas. Hasta hoy, no se ha logrado establecer su profundidad exacta ni su origen geológico. Este halo de misterio ha sido aprovechado por el turismo cultural. En la actualidad, el castillo de Houska es uno de los destinos más visitados de la región de Bohemia, no por su tamaño ni por su lujo, sino por su historia única y su peculiar construcción. Visitantes de todo el mundo llegan atraídos por su arquitectura medieval, su ubicación aislada y las preguntas que aún lo rodean. Las visitas guiadas incluyen recorridos por sus estancias más antiguas, la capilla gótica y, por supuesto, la entrada sellada a la grieta central. Además, el castillo ha influido en la cultura popular y en la identidad local. Ha sido escenario de documentales, novelas históricas y debates académicos. La comunidad cercana ha desarrollado un fuerte vínculo con el lugar, valorándolo no solo como patrimonio histórico, sino como un símbolo de su región. El castillo de Houska se ha transformado con el tiempo en algo más que una construcción antigua. Es un punto de encuentro entre la historia, la ciencia y el asombro humano frente a lo desconocido. Un lugar donde las preguntas, más que las respuestas, continúan atrayendo a generaciones enteras. En un país repleto de fortalezas, castillos y palacios que narran historias de reyes, guerras y conquistas, el castillo de Houska se destaca por su silencio. Un silencio que no se explica por la falta de historia, sino por el vacío que deja su propósito. Desde sus primeros días en el siglo XIII hasta el presente, su presencia ha sido una anomalía. ¿Por qué construir una fortaleza para proteger nada? ¿Por qué tapar una grieta en el suelo con una capilla? ¿Qué sabían sus constructores que hoy solo podemos intuir? Son preguntas que continúan alimentando la fascinación por este castillo perdido en los bosques de Bohemia. Los estudios modernos han arrojado luz sobre aspectos arquitectónicos, geológicos e históricos. Pero como suele ocurrir con los lugares que desafían la lógica tradicional, cada hallazgo abre nuevas puertas. La ciencia, el arte
y la cultura popular se entrelazan en este sitio donde el misterio ha sido cuidadosamente encerrado bajo capas de piedra. Hoy, el castillo de Hauska no es solo una construcción medieval, es un símbolo, una invitación a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar los relatos oficiales y a explorar los rincones menos transitados de la historia. Recibe visitantes de todo el mundo, no por la grandeza de su arquitectura, sino por la grandeza de sus incógnitas. Porque, en un mundo cada vez más saturado de información, lugares como Hauska nos recuerdan que no todo está dicho, que hay vacíos, físicos e históricos, que siguen exigiendo atención. Y que, a veces, el verdadero propósito de una construcción no es proteger lo que está dentro, sino evitar que algo salga de allí.